Y a ti, bendito Dios, daremos siempre toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Gracias, Señor. Gracias, Abba, Padre. Amén. Bueno, qué bendición estar, sobre todo, ante la presencia del Dios vivo. No somos los únicos a esta misma hora. Seguramente, indudablemente, muchos están congregándose en diferentes lugares. Congregaciones numéricamente hablando pequeñas, congregaciones numéricamente hablando muy grandes. Pero no se trata de competencias espirituales. Quién es más grande, quién es más pequeño, que el Señor tiene diferentes rebaños en diferentes lugares. Entonces damos gracias al Señor por quienes estamos aquí. Como decía la directora de alabanza, nuestra hermana Luz, esta semana por ahí la gripita o la gripe, los resfriados han golpeado a algunos, pero gracias al Señor por la recuperación, la restauración también. Estamos declarando, yo lo he declarado muchas veces en fe, que todo lo que deba morir en uno debe morir. Aún bacterias que no deben estar, virus, todo lo que sea dañino. Sé que algunas cosas son necesarias, algunos bichitos por ahí he escuchado que son necesarios, ¿no? Pero lo que no sea necesario, muere y tiene que morir y tiene que salir en el nombre del Señor Jesús. Pero bueno, sobre todo nuestro Dios honra su palabra y nosotros honramos su palabra. Y yo he sentido ponerle un título al mensaje que vamos a compartir hoy brevemente, aunque tenemos un testimonio también por allá. Yo le diré en qué momento nuestro hermano Juan Pablo pasa para que él nos comparta un testimonio asombroso, glorioso, de algo muy especial que el Señor hizo en la vida de él hace un tiempo. Entonces, el título que le he puesto a este mensaje es Sanidad divina en Cristo nuestro Señor y Salvador. Yo podría decirles, acepten al Señor Jesús como el sanador y van para el cielo. Si yo les dijera, acepten al Señor solo como el sanador, yo les aseguro que así alguien sea sano, no va para el cielo por aceptarle solamente como el sanador. Es necesario aceptarlo a Él como el Señor y el Salvador nuestro. Entonces, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, todo lo demás nos llega por añadidura. Nos llegan las sanidades, nos llegan los milagros, los prodigios, nos llega el pastoreo, nos llegan las enseñanzas, la revelación, tanto que encontramos y podemos hallar en Él. Pero hoy, como ha sido enfático aún en las canciones de alabanza, no será el único día, indudablemente. Creo que a partir de hoy el Señor entra a paz y santidad en una nueva dimensión de fe. Lo hemos visto en otras congregaciones, aquí lo hemos visto también. Pero yo he estado tratando de creerle al Señor por ver sanidades en todos los servicios, milagros en todos los servicios. No tenemos que enfatizar un solo día. Así como decimos que el día de la madre es todos los días, ¿verdad? Entonces el día del sanador es todos los días también. Porque el diablo por allá, no digo feliz porque él no es feliz, pero el diablo maléficamente y contento en que la gente esté enferma, ¿verdad? Pero nuestro Dios nos quiere sanos. Entonces un versículo introductorio muy conocido, lo encontramos en Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2, que está por allá casi finalizando la Biblia, cerca de Apocalipsis, antes de Judas. Entonces, Tercera de Juan 2, que muchos lo saben de memoria, dice: amado o amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas. ¿Y qué sigue luego? Que tengas salud. A ver, ¿qué tal si le dice al quien está al lado? La voluntad del Señor es que tengas salud, buena salud, excelente salud. Entonces dice que tengas salud, así como prosperan ¿qué? Nuestras almas o nuestra alma.
Entonces, la voluntad de nuestro Dios es que tengamos buena salud. Uno de los anteriores dueños de esta propiedad, ya un anciano, él no tiene familiares aquí en Colombia que lo acompañen a una cita médica, a una clínica, y me ha tocado últimamente hacer como de hijo con él. Y cuando a él le piden que tiene que acompañarle a alguien, entonces me llama a mí. Y esta semana, precisamente el día miércoles, me tocó acompañarlo. Casi toda la tarde del día miércoles, como le acabé de decir, al hospital departamental. Porque aparte de que tiene VIH, le han detectado un cáncer en varias partes de la piel. Entonces, este miércoles tenían que quitarle partecitas. Bueno, le hicieron varias pequeñas cirugías. Lógicamente, pues, llevar eso a examinarlo, biopsias, todo eso. Y allí no es fácil estar casi mediodía ahí esperando gente, viendo gente que entra, que sale, diferentes situaciones en la salud de muchos. Pero eso me permitía a mí como meditar en tanta gente que está enferma en diferentes lugares. Sí, las clínicas, los hospitales, los centros médicos, las CPS, las IPS. Y eso sin hablar de mucha gente que no va a ninguno de esos lugares, que ya como que se resignaron a estar enfermos. Diferentes realidades en su salud. Pero cuando leemos la Biblia, tenemos un Dios revelado, que es un Dios bueno, que Él quiere lo mejor para nosotros. Que la misma palabra dice que si un padre, no siendo perfecto, aún siendo de pronto un poco malo, sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas, o nos dará también el Espíritu Santo? Dice en otra versión del Evangelio. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros, indudablemente. Y Él quiere que estemos sanos físicamente, emocionalmente, y en ese mismo orden, mentalmente. Ya que tengamos salud en todo nuestro ser. Claro, alguien podría decir, pero es que nos tenemos que morir de hambre. Perdón, de algo. Perdón, me equivoqué. Bueno, no nos vamos a morir de hambre. Pero hay gente que dice, es que nos tenemos que morir de algo, ¿verdad? Y aún hay gente que podría decir, pero en la Biblia vemos hombres que están ahí registrados que murieron de una enfermedad. ¿Sí? Pero eso no debe ser un impedimento para nosotros para creer que Él quiere seguir sanando. Y no todos tenemos que, como dicen por ahí, estirar la pata izquierda o la derecha, sufriendo de una terrible enfermedad. En la Biblia también encontramos ahí escrito que hubo hombres que no murieron de una enfermedad. Sencillamente cerraron sus ojos o ya estaban casi cerrándoseles sus ojos y murieron en buena vejez. Entonces tampoco tenemos que como que atarnos, ¿no? Que por allá los últimos 5 años vamos a estar tirados en una cama, o vamos a estar no sé cómo, medio podridos. No, de ninguna manera. Entonces quiero avanzar con el tema de la fe. Esto de creer en un Dios sanador, de creer que Él sana, que Él cura, que Él tiene medicina. Primero que todo es cuestión de creer. La Biblia, ahí en los evangelios encontramos que muchas veces el Señor Jesús iba por muchas regiones, pero a veces no podía sanar en algunos lugares, o no porque no pudiera, sino ¿cuál era el impedimento? La incredulidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que erradicar de nuestras vidas, eliminar, es la incredulidad, la incertidumbre, las dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que funciona? Yo podría humanamente decir, no, pero ¿para qué hablamos de sanidad aquí hoy? Si de pronto nadie es sano, pues estaría pecando en relación con creer. Porque no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios dice que Él es sanador. Entonces Hebreos 11:1 dice,
Después la fe. ¿La qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, la certeza de lo que se espera. Y yo le pregunto a usted en el nombre del Señor Jesús, a todos aquí, a todas, ¿usted espera que hoy el Señor le toque con su poder sanador? Yo lo necesito también. Yo tenía una afección en la piel, aunque tenemos una dermatóloga aquí, pero yo necesito del poder sanador del Señor. Todos necesitamos en algún área del poder, de la mano sanadora del Señor. Hebreos 11:6, muy conocido, dice, pero sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Porque es necesario que quien se acerca a Él, nosotros estamos acercándonos a Él, creamos que Él existe, que Él es real, y que Él es galardonador o bendecidor o recompensador de los que le buscan, de los que le buscamos. Y Él dijo claramente, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dijo, y seré hallado por ustedes. Hay otro pasaje que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como esa canción que escuchamos hace mucho tiempo, tan cerca de... que hasta lo puedo tocar, ¿recuerdan? ¿De cuánto recuerdan esa canción? Tan cerca de ti, tan cerca de nosotros. Lucas 1:37 es un versículo muy corto, pero muy conocido también, pero lo recordamos. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Para cuál Dios? Para el Dios que es revelado como el Todopoderoso, como el que todo lo puede, como el Dios omnipotente, como el Dios omnisciente que todo lo sabe. Aún en Hebreos 13:8 dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No necesitamos al Señor Jesús en su cuerpo físico aquí con nosotros. Amén, qué bendición que Él descendiera del cielo y entrara aquí con su cuerpo glorificado ya. Pero aún yo personalmente, amén que Él descienda. Pero su Espíritu Santo, su presencia, su omnipresencia es suficiente. Dios se revela como sanador. ¿Cuántos saben que nuestro Dios nunca ha estado enfermo? ¿Ustedes han escuchado que a nuestro Padre Celestial le duela algo? ¿Está enfermo de algo? No. Solo tuvo que ocurrir algo temporalmente, por un lapso de tiempo muy cortico, muy pequeño. Y fue que el Señor Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero nuestras enfermedades y nuestros pecados también, claro. Pero eso fue algo temporal que tenía que ocurrir. Pero la Santísima Trinidad nunca ha estado enfermo de nada. Ni el Padre enfermo, ni el Hijo enfermo, ni el Espíritu Santo enfermo. ¿Qué tal nosotros invocando la presencia del Espíritu Santo o reconociéndolo dentro de nosotros? Y que Él nos diga, no, y como que me duele algo, estoy enfermo, como que un espíritu demoníaco quiere enfermarme a mí. No, al Espíritu Santo no le enferma ningún espíritu demoníaco. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. El Señor, como nos lo recordó a través de la hermana Luz Helena, es revelado como Jehová Rafa o Jehová Rafa. Él es revelado como Jehová Rafa. ¿Cuántos han escuchado esa canción de Dani Berríos que dice: Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, creación, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya,
Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová. Pero el pastor Julián lo sabe mejor que yo y que nosotros. Pero Él es nuestro sanador. ¿Qué tal si le damos un gran aplauso a nuestro sanador? Sí, así es. Y Jehová Rafa significa el Señor que sana. Significa el Señor que sana. En Éxodo 15:26 encontramos lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, dijo él, tu sanador. Él es revelado ahí como Jehová Rafa. Yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Jehová se traduce a Adonai. Adonai es el Señor. Alguien podría decir, no, pero es que son los testigos de Jehová que hablan de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo como cristianos. Pero seguimos creyendo que Él es Jehová también. Es Jehová Dios, Jehová de León, Jehová Tsidkenu, Yahweh, bueno, todos los nombres que encontramos. Shalom, sí, bueno, tantos, pero se refieren a un mismo Dios. Es cierto que pueden haber enfermedades generacionales también. Creo que a la gran mayoría nos ha sucedido, o hereditarias. Cuando vamos donde un médico, un especialista, y algunos nos preguntan, ¿su papá o su mamá ha sufrido de alguna enfermedad, tal enfermedad? ¿Sus abuelos? Saben que yo prefiero mejor no decir nada. Yo sé de que murió mi papá, pero ellos no manejan la parte espiritual. Y si yo le digo, no, prácticamente mis abuelos, tatarabuelos, bueno, toda esa generación por el lado de mi papá murieron de cáncer. Entonces, si ese doctor o esa doctora no conocen la palabra de Dios, no son hijos de Dios según la palabra, posiblemente va a asumir o nos van a asustar, nos van a decir, bueno, pues usted de pronto como que es propensa a que muera de lo mismo, ¿verdad? Que le dé lo mismo. Pero en Cristo tenemos que declararnos libres de enfermedades hereditarias, sea lo que sea. O sea, si los antepasados murieron de eso, yo no voy a morir de eso, ¿verdad? O sea, tenemos que liberarnos, desconectarnos de las maldiciones generacionales, de las enfermedades hereditarias. A veces el enemigo ha tratado como de lanzarme dardos por ahí, y a mi mamá se le dañó un riñón. A ella no le funciona un riñón. Y a veces el enemigo como que, como tu mamá se le dañó un riñón, a ti se te va a dañar otro riñón también. Pero no, son como cositas que le llegan a uno ahí, que porque la mamá, ¿verdad? Que mi mamá necesita audífonos para oír. Yo no tengo que quedarme sordo porque mi mamá necesita audífonos de ninguna manera. Somos parte de una nueva generación. Bueno, una porción muy conocida, Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, ya en la cruz, aún antes de la cruz, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tiempo pasado, por su llaga, porque se cree que su cuerpo quedó como una sola llaga. No sé cuántos han visto la película de La Pasión, ¿verdad? Mel Gibson, que ahí se ve como su cuerpo quedó pues prácticamente muy cercana a la realidad, desfigurado, una sola llaga. Pero por su llaga fuimos nosotros
curados. Hay que recibir esa verdad. Jeremías 33:6. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y les curaré o los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces no viene la sanidad sola, no viene la curación sola, no viene la medicina sola. Viene también con revelación de paz y de verdad. Porque mucha gente busca la sanidad física, pero no todo el mundo busca la paz de Dios. No todo el mundo busca la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios también nos hace libres. Es como es sabido a nivel mundial, hay tantas ofertas en diferentes lugares para que la gente sea o sean supuestamente sanos. Y hay medicinas que no son confiables. Yo no voy a entrar en detalles aquí, pero hay ciertas medicinas que tienen que ver con el ocultismo, ciertos profesionales de esas ciencias médicas que Dios no las aprueba. Yo no voy a entrar en detalle aquí, sí, pero alguien podría preguntar, como les digo, no voy a dar respuestas, pero alguien podría preguntar, ¿estará correcto ir donde un acupunturista? ¿Será correcto ir donde un homeópata? ¿Será correcto ir donde chamanes a que hagan ciertos trabajos? No quiero decir que todas las medicinas sean malas o indebidas, pero aún muchos se mueven con ocultismo en esos temas y van buscando una sanidad, pero por otro lado se consiguen una atadura o una cuestión demoníaca. ¿Sí? Pero bueno, estamos deshonrando a nuestro Dios como nuestro sanador. No estoy diciendo que estamos en contra de las medicinas normales, ¿verdad? Gloria a Dios por los médicos, gloria a Dios por los laboratorios, pero tampoco ser esclavos de las medicinas. Yo procuro, a mí a veces me duele algo y alguien me dice, tómese esto, y yo no, yo prefiero no. Uno respeta la decisión de cada uno, pero hay personas que, como le digo, respeto. Pero a alguien medio le duele la cabeza y piensa en un qué, o un Dolex o no sé qué, o sea, pues ya lo tienen tan cerquita. Pero a veces pueden ser opresiones espirituales. A veces puede ser una alerta del cuerpo donde la persona está como tan cargada o situaciones. Y puede ser que la medicina no es oportuna, no es esa pastica. Puede ser que posiblemente tenga ejercicios de respiración o suelte, ore o reprenda. Pero no podemos ser esclavos de las medicinas. También hay que poner cuidado con eso. Bueno, ¿cuántos saben que en el Señor nosotros somos templo del Espíritu Santo? Bueno, y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo quiere templos enfermos? ¿Quiere templos sanos? El Espíritu Santo no es un espíritu de enfermedad. El Espíritu Santo es espíritu de vida. Romanos 8:11 dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús mora en nosotros, ese mismo espíritu, dice ahí, vivificará nuestros cuerpos mortales, los que tenemos ahora, por su espíritu que mora en nosotros. Entonces es importante no olvidarnos de que en Cristo somos templo del Espíritu Santo. Ahora debemos procurar no contristarlo, apagarlo, no resistirlo, mantenerlo contento, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice Efesios 5:18. Es que busquemos no embriagarnos, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿el fruto del Espíritu Santo es enfermizo o es saludable? Saludable. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? A ver. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor de nuestro Dios es sanador. ¿Cuánto lo creen? ¿El amor de Dios sana?
Mire, hay gente que hasta se le quita un malestar con un abrazo amoroso de alguien, con una palabra cálida. La palabra dice en Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Y hay mucha gente que está enferma por temores también, porque dice que el temor trae en sí castigo también. Hay gente que atrae enfermedades con el temor, con el miedo. Yo por lo menos lo digo como testimonio, me cuido mucho de esto. No quiero decir que soy un súper, no, de ninguna manera. Pero yo a veces he tenido como síntomas de gripe, pequeño resfriado. Y yo no digo, me va a dar una gripe, mañana voy a amanecer de cama. Yo reprendo ese pequeño resfriado, y sabe que casi siempre se va. A mí, por la gracia del Señor, no soy mejor que nadie, lo digo, no me dan gripes frecuentes. Y lo digo con humildad. Yo creo que la última gripe me dio no sé cuándo, el año pasado creo que fue, ¿verdad? Y cambio de clima, monto en aviones, voy de aquí para allá. Porque también hay que hablarle a nuestro sistema inmune. Claro, cubrirnos con la sangre del Señor Jesús. A veces ser prudentes. Cuando yo voy a una clínica, a un hospital, yo me pongo tapaboca. Yo uso tapaboca. Cuando hay mucha gente aglomerada, yo uso tapaboca. Cuando monto en un avión, a pesar de que el COVID ya como que quedó atrás, pero cuando yo viajo en un avión, yo me pongo tapaboca, ¿verdad? Entonces uno maneja el cuidado, la prudencia, pero también la fe. Como le digo, no quiero decir que nunca me va a dar. El Señor sabrá, pero gloria a Dios, uno puede tener unos manejos en el tema. Claro, hay que tomar también vitamina C, hay que reforzar el sistema inmune, juguitos, todo lo demás. Entonces somos templo del Espíritu Santo. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A ver, ¿a alguien le ha dolido algo? Bueno, a mí me han dolido cositas últimamente. Caídas que he tenido, me ha dolido este hombro, aquí la cadera. Pero sigo creyendo que Él es el que sana nuestras dolencias. ¿Saben? Espero que esto no sea imprudente. Espero no ofender a nadie. Bueno, primero quiero preguntar: ¿alguna de las mujeres aquí presentes, cuando le bautizaron o le registraron, le pusieron Dolores? ¿Sí? ¿Ha conocido usted una señora que se llama Doña Dolores? Las hemos conocido, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué le ponen ese nombre a una mujer, verdad? Dolores. Y bueno, yo no estoy en ese tema, pero yo pensaba, bueno, con la única mujer que yo no me casaría sería con una mujer que se llame Dolores. Porque imagínense que me duele aquí, que me duele allá, porque se llama Dolores, ¿no? Bueno, no todas las Dolores están enfermas, pero no sé por qué le han puesto nombres a mujeres y a hombres como nombres que no deberían ser, ¿verdad? Doña Dolores, claro, yo conocí a una señora muy respetuosa. Doña Dolores, ¿cómo está? Feliz cumpleaños, Doña Dolores. ¿Sí? Bueno, no sé quién tendría esa idea, la respeto. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Y en esta mañana estamos, en el nombre del Señor Jesús, enviando la palabra del Señor a su vida, a su cuerpo, la palabra del Señor. Yo también la recibo. Mateo 8:1-4. El Señor Jesús, bueno, encontramos tantos registros de sanidades en la Biblia, pero ahí en Mateo dice que Él sanó un leproso. Bueno, muchísimos leprosos. Resucitaba muertos, diversos tipos de enfermedades. Mateo 8, en ese capítulo encontramos varios registros de sanidades. Sanó al siervo del centurión, y el Señor Jesús dijo: yo iré y les sanaré. Yo iré y les sanaré. El Señor sanó también a una muy querida, amada suegra de Pedro. ¿Sabe que el Señor Jesús ama a todas las suegras? A ver, un aplauso a todas las suegras aquí presentes, ¿verdad? ¿Sí?
Mire, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y yo me imagino el agradecimiento del apóstol Pedro. El Señor Jesús, mi Señor, sanó a mi suegra. ¿Cuántos aquí oran por sus suegras y suegros? A ver, hay que orar por ellos, por ellas, porque también ellos necesitan que oremos por ellos, por ellas. Dice en otro versículo que Él sanó a todos los enfermos. En un lugar estaba tan propicio todo que Él sanó a todos los enfermos. No se quedó ni un solo enfermo. Mateo 16, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y sigue ahí un poco más, pero luego al final dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en esta mañana aquí el Señor va a usar varios instrumentos para imponer manos sobre algunos que crean o han notado que están un poquito enfermitos, o más o menos. Me gusta mucho una oración apostólica que se hizo en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4. Ellos empezaron a orar después de haber sido libres allá de estar encarcelados. Empezaron a decir: soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y más adelante ellos oraron: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús, a quien ungiste. Sea la mano sanadora de Él. Entonces la oración fue: mientras extiendes tu mano. Y yo creo que en esta reunión el Señor está extendiendo, va a extender su mano. Va a extender su mano. Yo lo creo y muchos aquí lo creen. Espero que todos lo crean también. Yo me hago atrás y Él es quien está delante, porque es Él quien lo hace. Gracias, Señor. En Hechos 10:38, ya casi para estar finalizando, dice: cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabes? Ese versículo nos revela que algunas enfermedades son opresiones del diablo, pero el Señor Jesús sana. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora, muchos cuando están enfermos, sobre todo gravemente o desahuciados, piensan que se van a morir pronto, ¿verdad? No, lo más seguro, esta enfermedad me va a llevar a la tumba, voy a morir, esta enfermedad es de muerte. ¿Sí? Pero hay una palabra que el Señor me ha permitido compartirle aún en cuidados intensivos, en Ibaná, con otros lugares. Personas que han estado más del otro lado que de aquí. Y conectados ahí, el Señor me ha permitido compartirles Salmo 118, 17. ¿Saben lo que dice Salmo 118, 17? Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Saben? Cuando el Señor me llamó a sus caminos en Bogotá, ahí me detectaron un cáncer en esta fosa izquierda, en esta fosa tenía unos pólipos cancerígenos. Aquí me salía una sangre purulenta. Eso fue algo que el Señor usó para sacarme de donde estaba. Yo estaba en la nueva era, yo estaba en metafísica, estaba en todo ese cuento de ocultismo. Y a mí el Señor me sanó de laringitis aguda. Yo casi no podía hablar mucho tiempo porque mi garganta ya no podía más. Y yo sé de qué me ha sanado el Señor. Sé que aún me falta, tengo áreas donde necesita poner su mano. Pero yo puedo decir: Él es mi sanador. Él es mi sanador, nuestro sanador. Entonces no moriré, sino que viviré y contaré, daré testimonio de las obras del Señor. Primera de los Corintios 12:9 nos revela que hay dones de sanidades. ¿A cuántos les gustaría ser usados por el Señor
y usted orar por enfermos y que ellos sean sanos. Claro. Yo recuerdo en Miami un hombre que hasta me está haciendo la vida medio imposible. La situación ahí que no quiero entrar en detalle. Un día en un ayuno, él me dijo, ¿será que puedo orar por este ojo que lo tengo súper mal, lo tengo rojo, no puedo ver por él? Y yo sencillamente en ese ayuno le extendí mi dedo y le toqué el ojo y esté sano en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben? Al otro día, para la gloria del Señor, él me dijo, cuando usted me dijo así, puso el dedo, fui sano. O sea, a veces no es tan complicado, no es que cómo hago, que cómo oro, no, es tener la fe activada. Yo sé de padres que oran por sus hijos en casa cuando les molesta algo. No tienen que salir corriendo a llevarlo donde el médico, porque hay padres que cualquier cosita, mija, vístase, vamos rápido para tal lugar. Los padres creyentes pueden activar su fe también. Ahí uno puede activar la fe permanentemente. Santiago 5, 14 y 15 dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos, o sea, las personas maduras en la fe en una iglesia, y oren por ese enfermo, ungiéndole con aceite aún. Dice, la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor le levantará. Y aún si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Viene ahí una añadidura más para el enfermo. Hasta perdón para el enfermo. Es una gran bendición. El Señor le dijo precisamente a un paralítico que él sanó. El paralítico de Betesda. ¿Cuántos han leído la historia del paralítico de Betesda, verdad? Llegaban muchos enfermos y esperaban a que un ángel llegara y moviera el agua, y el primero que lograba tirarse, ese era sano. Y el Señor lo sanó. Pero ¿saben qué le dijo el Señor cuando lo encontró en el templo? Le dijo, mira, has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te sobrevenga alguna cosa peor. O sea que también es entendible en este orden que algunas enfermedades llegan a los seres humanos por el pecado. Hay un tema que no lo estamos tocando aquí, pero ¿cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado de algo llamado enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual? No digo todas, pero la gran mayoría de esas enfermedades, ¿cómo lo reciben las personas? Por ir a frecuentar mujeres en prostitución, por acostarse con el uno, con el otro, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual. Y hay nombres muy conocidos, muchos han recibido un SIDA por ese lado. Sífilis, otras enfermedades, ¿verdad? Hasta vulgares citarlas públicamente. Enfermedades de transmisión sexual, que herpes y muchos más, ¿verdad? Pero bueno, aún el Señor perdona y sana. El Señor perdona y sana también. Y finalmente encontramos una porción bíblica en 2 Corintios 2, 5 al 11, donde se nos habla de la importancia de perdonar. Pero hay personas que no han sido sanas porque no han perdonado. Le están dando cierta autoridad al enemigo. Y entonces en 2 Corintios 2, 5 al 11, sobre todo el versículo 11, nos habla de perdonar a quien debamos perdonar. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La gran mayoría de médicos en clínicas, en consultorios, no van a tocar el tema del perdón. Ellos no le van a preguntar a uno, bueno, ¿usted tiene resentimiento, rencores, rabia contra alguien? No, la mayoría no preguntan eso, a no ser de que sea cristiano de pronto, ¿verdad? Pero es muy importante, indispensable, es un mandato del Señor, perdonar. El Espíritu Santo me ha llevado a perdonar a personas que tuvieron que ver con algún sufrimiento cuando yo era niño, por ejemplo.
A veces el Señor le lleva o no está por allá. Perdonar situaciones del papá, de la mamá, bueno, perdonar. Porque el perdón libera también y allana el terreno. No es un requisito siempre, pero allana el terreno para que seamos sanados. Yo quiero invitar a continuación a nuestro hermano Juan Pablo que nos comparta brevemente un poco, bueno, suficiente, sobre algo glorioso que el Señor hizo en la vida de él. Y luego vamos a orar, estamos bien de tiempo aún. Dios les bendiga, ¿cómo se encuentran? A ver cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor. A ver, si ese aplauso fuera sido para mí, está muy bien. Pero si es para Dios, ¿cómo debe ser? Eso, un gran aplauso. Ahora estaba pensando en cuando el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Estaba pensando en mi suegro y dije, Pedro tuvo que haber tenido una suegra muy buena, una suegra como mi suegra, porque para que él haya estado agradecido, tenía que haber sido una suegra nivel excelencia, amén. Bueno, todo comenzó hace 18 años, cuando yo estaba trabajando, y en el lugar donde yo estaba trabajando me comenzaron a suceder cosas muy, muy particulares. Una de ellas era que yo me cansaba mucho. Estaba haciendo alguna actividad y me cansaba mucho. Después de eso me comenzaron a subir unos corrientazos desde la parte baja de la espalda hasta acá arriba en la cabeza. Y era muy, muy doloroso. Al punto que cuando esos corrientazos llegaban, me doblaban y me tiraban hacia atrás. Yo estaba muy tranquilo, pensaba que era algo muy normal lo que me estaba sucediendo, alguna gripe, algún malestar, pero no mejoraba. Antes se complicaba mucho más todo esto. Y empecé también a pasar algunas cosas, y era que comenzaba de un momento a otro. Yo podía estar escribiendo algo cuando comenzaba a sudar, me ponía caliente y sudaba, pero realmente sudaba como si fuera jugado 1 o 2 partidos de fútbol de seguidos. Eso ya me comenzaba a poner a pensar mucho más de qué era lo que me estaba pasando, y comencé a ir al médico. En el médico me decían que tenía amigdalitis y me tocaban y si se sentían inflamadas, entonces me mandaban antibióticos. ¿Qué sucedió? Que tomaba antibióticos, mejoraba, pero a los 8 días volvía lo mismo, pero las amígdalas ya se crecían más y más y más, y yo volví a ir al médico y volvía a suceder lo mismo, antibióticos y lo mismo, 8 días y lo mismo, hasta el punto que todos los ganglios de por acá se inflamaron, por acá en la parte, por aquí también se inflamaron los ganglios. Eso fue muy complejo y no daban con una razón de qué estaba pasando conmigo. ¿Qué sucedió? Un diagnóstico exacto. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo le dije a Dios en mi lugar de trabajo. En ese tiempo yo trabajaba en la Carismática haciendo el sonido, y yo le dije, ese día era un domingo, la reunión de las 11 de la mañana, estábamos congregándonos en el auditorio de Santa Librada, cuando los muchachos que estaban acompañándome me dicen que ellos vieron que yo estaba ahí escuchando la prédica, y me fui así de cabeza a la consola y quedé ahí así, pum. Entonces, ¿qué había pasado? Que me había desmayado allí. Entonces, cuando ya yo me desperté asustado, porque yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces un amigo, él se llama Moisés, y él me dijo, Juanpa, vete para la casa. Así hice, yo me fui para la casa, pero yo vivía a una cuadra de ahí de Santa Librada, pero yo me iba caminando y yo me iba tambaleando porque veía que todo se movía. Entonces yo llegué fue a dormir. Al otro día por la mañana yo le dije a Dios, si me vuelvo a sentir así, yo me voy por urgencias. Yo había ido por el médico, ¿no? A una cita externa, pero esta vez dije, si me vuelve a pasar esto, me voy por urgencias. Entonces así fue. Ese día estaba mi mamá, recuerdo que era un lunes, y mi mamá me hizo lo que a mí más me gusta, que son frijoles.
con ensalada, arroz, carnita y todo el asunto, pero cuando yo estaba almorzando, lo que mi mamá me cuenta es que ella vio que yo me fui de cara al plato y ahí quedé. Entonces mi mamá me alzó, me llevó a la cama y ahí me desperté más o menos a las 5 de la tarde. Después de eso que me desperté, yo llamé a mi esposa y le dije, mi esposa trabajaba también en la Carismática, en el almacén, y yo la llamé y le dije, me voy por urgencias a Tequendama. Entonces me fui por urgencias, después ella llegó allá, ahí nos atendió uno de los médicos, él me revisó, él a mí no me dijo lo que yo tenía, pero a mi esposa le dijo que me iban a tener guardado en una clínica mucho tiempo. Ahí pasamos toda la noche pasamos allí y fue algo muy especial. Miren, esto que me pasó a mí, yo después de que viví todo, yo dije, esto no lo debería de vivir nadie, pero lo deberían de vivir todos, ¿ya? Porque esto a mí me cambió la vida de cómo yo veía a Dios. ¿Qué sucedió? Que ese día estábamos 3 de la madrugada, me habían hecho una cantidad de exámenes, de toras, de la cabeza, de todo. Estaba yo sentado en una sala de espera, solo, mi esposa estaba haciendo unos papeleos y Dios me dijo, yo le dije a Dios, ¿qué tengo? Entonces Dios me dijo, tú sabes lo que tienes, porque yo ya venía pensando que me había dado cáncer. Entonces yo le dije a Dios, tengo cáncer, y Dios me dijo, tienes cáncer, ¿ya? Y ese día yo le dije a Dios, Dios, si tú vas a estar conmigo en todo este proceso, yo te voy a pedir una señal. Yo te voy a pedir que me traten esta situación en la mejor clínica que exista en esta ciudad. Yo sabía que la mejor clínica era Valle del Lili, porque ahí trabajaba una de mis hermanas, ¿ya? Pero ¿qué sucedió? Que yo no tenía seguro. Yo era beneficiario de mi esposa, yo no pagaba seguro, lo pagaba era ella y yo era beneficiario de ella. Entonces el doctor al final nos llama como a las 5 o 6 de la mañana y nos dice que ya había resultado una cama para mí, que me alistara porque ya venían por mí. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó una ambulancia, llegaron por mí, me subieron a la ambulancia y nos fuimos. Entonces fue muy chistoso porque yo le dije al señor de la ambulancia, oiga, pero yo no escucho que la sirena suene, haga que esto suene, pues para que esto sea más emocionante. Entonces le decía al otro, y este es el que está enfermo, y este es el que tiene cáncer. Dijeron que era cáncer, pero bueno, Dios me había dicho que yo tenía cáncer, pero no sabíamos exactamente qué. Llegamos y cuando mi esposa me dice, amor, nos trajeron a la clínica Valle del Lili. En ese momento yo entendí que Dios iba a estar conmigo en todo ese proceso, ¿ya? Ahí yo lo entendí, que Dios iba a estar conmigo, yo no pagaba seguro. Y después de un tiempito en urgencias, ahí ya le dijeron a mi esposa, a mí no me dijeron porque yo tomé una decisión, familia, y fue que yo le dije a los médicos que yo no quería que a mí me dijeran nada de la enfermedad, que yo no quería que me dijeran que tenía cáncer, qué cáncer, cómo era el cáncer, de qué color, de qué tamaño, de nada. No quiero saber nada de eso, ¿ya? Tampoco quiero que me digan qué me van a hacer, que me van a rajar, que me van a cortar, que me van a romper. No quiero que me digan qué me van a hacer. Ustedes encárguense de hacer su parte y nosotros nos encargamos de hacer la de nosotros, ¿ya? Y vaya sorpresa, dimos con una doctora muy especial, la doctora Olga Marcela Orrego, Dios la bendiga. Ahí no había cama para mí, yo era una persona que no pagaba seguro. Y ella, Dios la usó para que nos dieran una habitación en la torre de la medicina prepagada de Comeva. Ya eran unas habitaciones, wow, eso era un penthouse. Me subieron al penthouse donde atendían eran los cardenales, donde venían los altos mandos del ejército y ahí los atendían en ese cuarto. Con sillón súper guau para la familia. Bueno, fue muy especial, familia. ¿Qué sucedió? Que ese día yo entendí eso y yo ¿qué hice? Para las personas que de pronto están pasando una situación difícil en su salud, tienen que tener en cuenta algo y es que
Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros mismos las hemos ocasionado, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. Ocasionamos situaciones que se nos vienen a la vida y después le estamos reclamando a Dios ¿por qué? ¿Ya? En esa situación Dios nos dio una palabra que se encuentra en Juan 11:4. Cuando el Señor Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. ¿Ya? Nosotros nos agarramos como una araña a esa palabra. O sea, realmente nos agarramos. Entonces, lo primero que una persona debe hacer cuando se enfrenta a cualquier situación difícil, sea de salud, financiera, problemas en el hogar, en la pareja, es agarrarse de la palabra de Dios, como si no hubiera nada más en el mundo de que uno agarrarse. Porque hoy día hay muchas cosas de que agarrarse, de cualquier secta, de cualquier chamán, de cualquier cosa, de las finanzas. Ya no. La respuesta está primero en ¿qué? Agarrarse de la palabra de Dios. Eso hicimos nosotros. Segundo, puede ser muy difícil, puede ser muy complicado, pero lo segundo es gócese. La palabra de Dios dice: estad alegres en todo tiempo. El diagnóstico que me dieron a mí exactamente fue que yo tenía leucemia mieloide aguda nivel 6 y que me quedaban 10 días de vida. Eso es lo que dicen los exámenes. ¿Ya? Eso es lo que dicen los exámenes. Primero, agarrarse a la palabra. Segundo, gócese. Yo sé que esto es difícil, pero los que me fueron a visitar en ese tiempo a la clínica pueden dar testimonio que llegaban y a mí no me veían llorando. Yo sí lloré en 2 ocasiones. En 2 ocasiones lloré. La primera porque extrañaba a mi hija, a Sofía, era la niña que teníamos en ese tiempo, tenía 1 añito. ¿Ya? Pero yo no lloré en público. Yo esperaba que fueran las 2, 3 de la madrugada, que mi esposa que me acompañaba o alguna de mis hermanas ya estuviera dormida para yo llorar. Porque yo había entendido que si yo me desmoronaba, ellas se desmoronaban también en su fe. Entonces yo tomé la decisión de no dejar que me vieran derrotado. La segunda vez fue porque ya estaba cansado que me chuzaran. Yo conté cada aguja que me clavaron en mi cuerpo. Fueron más de 1650 veces que me chuzaron. Recuerdo muy bien el Reparil que me echaban para sanar porque se me ponían los brazos morados. ¿Ya? Morados. ¿Qué pasó? Dios hizo cosas maravillosas. Primero, agárrese de la palabra de Dios. Segundo, gócese. Estad siempre gozosos. ¿No tiene para almuerzo? Estad siempre gozosos. ¿Está peleado con un hijo? Estad siempre gozosos. ¿Su hijo no viene a la iglesia? Estad siempre gozosa. Ya, estad siempre gozosos. ¿Está enfermo? Estad siempre gozosos. ¿Yo qué hacía allá? Me levantaba a las 6 de la mañana a tocar guitarra, changa, changa, y a cantar. Y en todos los cuartos de alrededor empezaban a decir: ¡ay, qué es esto que está pasando! ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Y de los demás cuartos me mandaban frutas, me mandaban dinero, venían a visitarme. Es que a usted le dijeron que se iba a morir. ¿Cómo es que está cantando? Estad siempre gozosos. ¿Es difícil? Sí. Que te digan: te vas a morir en 10 días y uno salir de allá. No, eso no es fácil. Pero es una decisión. Es una decisión. Amén. Y tercero, y para terminar, familia, aproveche esa oportunidad para compartir del amor de Dios. Dios sabe y Él es testigo que en esa clínica lo que nos dedicamos fue a compartir de Dios. Entraba Juan Manuel Herrera, un oncólogo, y él me jalaba el pelo y decía: no se te cae el pelo, ¿qué pasa? Porque me empezaron a hacer: bueno, la doctora Marcela se fue a una especialización en Brasil y se demoró 15 días. A los 15 días llegó y me cuentan los enfermeros que fueron a esta estación de enfermería, y ella empezó a revisar y dice: el señor Masmela sigue vivo.
Entonces de una se fue a mi cuarto y la forma ella ni saludó, dijo, ¿usted todavía sigue aquí? Entonces ella llamó a un colega a Bogotá, Joaquín Rosales, y él le dijo, él es un oncólogo, hoy día está en Clínica Valle del Lili, porque él la reemplazó a ella, y él es creyente, y él le dijo, pues hacele un tratamiento, si no se muere. Entonces me comenzaron un tratamiento que yo duré guardado, como dijo el primer médico, un largo tiempo allá, fueron muchos meses, pero muchos, ¿ya? Pero a todos ellos les predicamos y vivimos experiencias impresionantes, muchachos, enfermeros que se querían suicidar y a través de escuchar lo que estaba pasando con nosotros cambiaron su decisión, familias rotas que después se volvieron a unir y se volvieron misioneros, ¿ya? ¿Qué me dijo la doctora Olga Marcela Orrego el último día que yo iba bajando por un ascensor con ella, que ya me sacaron? Yo le dije, doctora, ¿cómo quedé? Y ella me dijo, señor Juan Pablo, haga de cuenta que a usted no le ha pasado nada, ¿ya? Y salí con un diagnóstico que yo ya quedó estéril. ¡Epa! Toda la noche sin parar. Y ahí llegó Emanuel y después llegó Natalia. Entonces, familia, hay que aferrarse a la palabra de Dios, hay que creer lo que Dios quiere hacer, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Familia, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo era que decía el siervo de Dios Gigi Ávila? Alábale que Él vive. Alábale que Él vive, la verdad. Bueno, damos la verdad, gloria al Señor. Nosotros procuramos no ser religiosos, no ser fanáticos, procuramos ser auténticos, cada uno somos diferentes. Algunos son más extrovertidos, otros un poquito más introvertidos, pero todos somos amados por el Señor.